y acá pi por diámetro primitivo por n, también podés el pi por diámetro primitivo, ¿se acuerdan de la clase pasada que era paso por número de dientes? Por n. Así que esto que está acá, lo reemplazás por esto que está acá. Dividido 450.000. De acá despejás ft y va a quedar a n, que es la potencia, por 450.000, que es la constante de proporcionalidad, por el paso, por z, por n, que es las revoluciones por minuto. De acá tenés una segunda fórmula. Con esas dos fórmulas las igualamos. Vamos escribiendo lo mismo. Sigma de flexión, factor de forma, por paso cuadrado, por psi, igual a n por 450.000, dividido paso por z por n. Ahora, esto que está acá, no olvidemos que es f sobre el paso. Así que también es una función del paso. Me había olvidado que lo había puesto acá. De acá hay que despejar, por ejemplo, el paso en centímetros. Entonces vamos a ir en busca de la fórmula de Lewis para el cálculo del paso en función de la potencia. ¿A qué conclusión llegamos con esto? Recuerden que dentro de los parámetros principales que uno tiene que conocer de un engranaje al momento de diseñarlo, no solamente son sus dimensiones, la cantidad de número de dientes, sino su módulo y su paso, para poder realizar una correcta transmisión de la potencia. ¿Y cuál es la potencia que queremos transmitir? Ese es el dato que debemos tener. Con la potencia en la mano, sabemos qué paso tiene que tener el engranaje que vamos a diseñar. Y con el paso, sacamos el resto de las dimensiones. De acá se trabaja un poquitito. A ver si la sigo por acá al costado. Como queremos despejar el paso, podemos decir, a ver, tengo el paso al cubo igual a, y empecemos a ver, n por 450.000 dividido, y abajo vamos a tener de todo. En una parte me estoy dando cuenta que acá hoy lo dije al paso y no lo cambié cuando lo escribí. Vamos a llamarlo W a esto, porque dije reemplacemos la tensión de flexión por la tensión de trabajo, la tensión de servicio. Entonces, cuando acá igualamos, vamos a poner el sigma de trabajo. Ahora sí, continuando con esto, pasamos para abajo la tensión de trabajo por el factor de forma, por psi, y también va a seguir acompañando a el número de dientes
y las revoluciones por minuto, es decir, la velocidad de giro. Ahora nos queda despejar esa raíz cúbica. Un segundito que voy a verificar un cálculo. Ahí. Porque cuando paso para el otro lado me va a quedar redondeando 76,6, que sería la raíz cúbica de 450.000. Entonces me va a quedar el paso en centímetros igual a 76,6 raíz cúbica de la potencia n en caballo vapor, se ve, dividido la tensión de trabajo por el factor de forma, por esta relación de dimensional entre el ancho y el paso, por la cantidad de dientes, por el número de revoluciones por minuto que esté girando ese engranaje. Y esto sería la fórmula de Lewis para el cálculo del paso como función, vamos a decir, como una función de la potencia, una función de n. Acá podemos poner, que lo voy a poner en otro color, un 1 acá, un 1 acá, que eso significa que es la rueda motora, la rueda inicial, digamos. Para lo que es la tensión de trabajo, vamos a tener que prestar atención a cinco factores que son el material, el tratamiento térmico, la velocidad tangencial de trabajo, el tipo de cargas que van a soportar, si va a ser una carga oscilante, si va a ser una carga pulsatoria, una carga constante, y la clase de servicio a la que va a prestar ese engranaje. Todo eso va a tener influencia justamente en la tensión de trabajo que va a tener que soportar. La clase de servicio va a entrar en juego otro factor también, que va a estar en función de la velocidad tangencial de rotación, tangencial de ese engranaje rotando. Voy a cambiar acá. Ese signo de trabajo va a ser sigma o tensión de flexión, a llamarla F, o FL, como le venimos llamando, como la tensión de flexión depende del material, también depende del tratamiento térmico, es un valor que usualmente en los manuales para el cálculo de engranaje tiene tabulado los materiales más usualmente utilizados para la fabricación de engranajes. Por supuesto que uno puede hacer engranajes de diferentes materiales, aluminios, latones, nylon, que sería un polímero, acero, fundiciones, todo va a depender
de para qué funcionalidad uno esté diseñando este engranaje y bajo qué cargas va a estar actuando. Así que dentro del rango de materiales más usualmente utilizados para fabricación de engranaje, vas a encontrarte con estos valores que van a estar tabulados. Si vas a tener cargas estáticas, si vas a tener pequeños choques, medianos o grandes choques, esa tabla te va a ayudar a calcular, por ejemplo, el factor de carga y de servicio. De acá vamos a ir nombrando, me quedaron como con las puntas un poco más chicas. Esto sería el factor de carga o servicio, y esto que está acá es el factor de velocidad. En el caso de no tener, por ejemplo, una tabla para la tensión de fluencia de los materiales, si recordarán de resistencia de materiales del tercer año, usualmente para los materiales más conocidos, AE 1010, 1020, 1045, sin tratamientos térmicos, lo que era la tensión dentro del límite elástico era conocida, cuál era la máxima, lo que era la tensión de fluencia, dónde estaba dada la máxima tensión de rotura, y usualmente son valores donde podemos llegar a decir que para un SAE 1010 es 2100 kilogramos sobre centímetro cuadrado, la flexión, después 2600 la rotura, depende de la sección. Todo eso se encontraba tabulado, pero si esa tabla uno no la pone, no la tiene, se puede adoptar con un pequeño margen de error un tercio de la tensión de rotura. De esa manera vos sabés que con un tercio de la tensión de rotura estarías llegando a valores cercanos a la tensión de fluencia o la tensión de flexión, dependiendo, perdón, tensión de flexión, no de flexión, tensión de flexión de esto. Pero uno trata de no salirse de los materiales estándar, aluminio, acero, de bajo carbono, así que eso usualmente no es un problema. Para el valor phi, factor de velocidad, que toma valores según justamente la velocidad, toma tres tipos de valores. Entonces, para phi, vamos a tener phi igual a 183 sobre 183 más b, o phi igual 366 sobre 366 más b, o phi igual a 43 sobre 43 más b, para rangos de velocidades que sean menores a 656 metros sobre minuto, para valores de velocidad entre 656 y 1310 metros sobre minuto, o para valores mayores a 1310 metros sobre minuto. Este valor de velocidad tangencial lo vas a sacar en función de el diámetro de ese engranaje
y la velocidad de rotación del mismo. Y después haces el pasaje a metros sobre minuto. Usualmente, metros sobre minuto es una de las unidades que comúnmente se utilizan en taller porque también te permiten calcular el avance, por ejemplo, de una máquina. O bien, si uno está mecanizando con un torno y está torneando una barra, el avance de la herramienta que va torneando la barra, usualmente lo tenés en metros por minuto. Son avances lentos. Estamos hablando de menos de es decir, si uno avanza 1 metro en minuto, es un avance lento. Y para sigma C, perdón, sigma no, phi C, que es el factor de carga y de servicio, ese valor sí está tabulado en el apunte. Ahora voy a ir al apunte, estoy haciendo esto como introducción. Está tabulado y lo vas a tener para diferentes tipos de carga versus tipo de servicio. Tenés cargas de tipo estática para pequeños choques, medianos choques y grandes choques. Y el tipo de servicio puede ser intermitente, de 3 horas al día, o intermitente de 8 a 10 horas al día, o continuo, que sería las 24 horas del día. Toma valores de 1.25, 1.08, 0.65. Como dije, esto está basado en la experiencia, en cálculos empíricos. Y en el caso de la tabla de valores para la tensión de flexión, mencionaba algunos hoy, SAE 1010, tenés una tensión de rotura de 3.800, pero una defluencia de 1.400 a 1.750. Una fundición corriente se rompería entre 1.400 y 2.100, pero tenés una tensión de flexión entre 500 y 700. Si vamos a un acero aleado, por ejemplo al cromo vanadio, tipo el SAE 6145, la tensión de rotura ya sube a valores de 9.100 kilogramos por centímetro cuadrado y la tensión de flexión es de 4.100 a 4.800 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y bueno, hay otros materiales, bronces para engranaje, que es el SAE 63, bronce fosforoso, eh, aceros aliados al níquel, como el 2320 y otros más. El apunte hace un comentario, dice que los que vean marcados con un asterisco están tratados térmicamente, que generalmente es un templado y un revenido. Calculo que para siendo noviembre, temple y revenido en procesos industriales ya deben haberlo visto, ¿no? Sí, sí, lo vimos. Y lo hemos visto. Y eso y sus respectivas curvas de las S o eh, las curvas TTT. Sí, eso también. Bien. Recomiendo el libro de Maroni, muy bueno para explicar las curvas TTT. Y el factor de forma, ese I, también está tabulado. Se hace con una relación de triángulo. Dame un segundito. Quiero ver cómo lo comando por acá. Yo debería dibujar el diente de vuelta. A ver que también ando dibujando esto.
creo que el dibujo es un poco más complicado y voy a perder tiempo. Mejor traerles el dibujo acá. Ahí deberían verlo. Confírmame, si no tengo que volver a compartir pantalla. Pero el factor de forma I por P era igual a T cuadrado sobre 6 por H. Entonces hay que hacer una relación de triángulo respecto de esta figura. Donde te queda que H sobre T sobre 2 va a ser igual a T sobre 2 dividido K, que es esa distancia que está marcada acá. Teniendo en cuenta esa igualdad, despejamos T cuadrado y se divide a los dos miembros por 6H. Entonces te queda dividido 6H dividido 6H. De acá te queda que T cuadrado sobre 6H, que es I por P, igual a H con H se va, 4 y 6 se transforman en 2 tercios, 2 tercios de K sobre P. Perdón, que sobre P. A 2 tercios de K. De acá despeja así, que te queda 2 tercios de K sobre P. Ahora, tenemos valores que hacen una relación del paso sobre ese factor de forma y lo tenemos para diferentes ángulos de los dientes. Perdón, de la envolvente. Tenés para 14 grados, 30 minutos, para una envolvente de 20 grados, para piñones más pequeños, como por ejemplo que tengan envolvente de 20 grados también. Y lo tenés también tabulado por número de dientes, 5, 6, 7, 10, 20, 100, 150, o si es una cremallera. Así que deberíamos escribir acá tabulado.
Y para el cálculo de psi, que era la relación entre ancho o largo del diente, o F sobre P, hay tres valores, 2, 3 o bien 4, 5. Ahí serían cuatro valores, pero bueno, son tres. Porque vos tenés psi, lo voy a agrandar acá, psi igual a 2, psi igual a 3, o psi igual a 4, 5, según sea dientes de fundición limpios y sin maquinar, o dientes tallados con apoyos comunes. ¿Qué es un diente tallado con apoyos comunes? ¿Para qué acabo de hacer? Un diente tallado con apoyo común es un diente con una terminación burda, una terminación por ahí hecha con una máquina o dispositivo que no es especialista, perdón, no es especialmente para hacer engranaje, no está hecha con una creadora como la que mostraba en la clase pasada. Y el último es para dientes tallados con muy buenos apoyos, con terminaciones buenas, con ejes que no flexionen. Como esto es una relación entre F y P, cuanto mayor sea el psi, significa que el diente es más F es más largo, el engranaje sería más ancho. Y esto lo garantizamos cuando toda la superficie del diente va a tocar con toda la superficie del otro. El apunte se comenta que se podrá hacer lo más largo posible el diente de un engranaje cuando se garantice una perfección tanto en el tallado como en el montaje, sin que flexionen los ejes o árboles que van a estar en este juego, y que vos tenés que garantizar que el apoyo entre los dos engranajes en juego sea lo más óptimo posible. Y con respecto a Z, al número de dientes, que también está involucrado en esta fórmula, recordando la relación de transmisión I, que vimos la clase pasada, sabíamos que I era una relación o bien de las revoluciones por minuto de ambos engranajes o el número de dientes de ambos engranajes para poder calcular esa relación de transmisión. Así que lo primero que necesitaríamos conocer es cuál es la relación de transmisión entre estos dos engranajes. Una vez que la conocemos, no me estaría indicando el número de dientes. Sabemos el valor de I. Si de casualidad tenemos algún que otro dato, como por ejemplo a qué velocidad giraba, esto supónganse es en el caso hipotético de que ustedes tienen una máquina con un engranaje que se rompió y hace falta volver a maquinarlo porque no se consigue respuesta. Entonces vos te ves en la tarea de tener que averiguar los datos o los parámetros que regían a ese engranaje en servicio y que falló por alguna manera, por alguna razón. Descartemos buscar la razón. Digamos que ya sabemos qué pasó, ahora hay que reemplazarlo por uno nuevo.
no se consigue repuesto, vamos a tener que mecanizarlo internamente en la empresa. Bueno, ¿qué datos necesitamos? Oye, necesitamos número de dientes, a qué velocidad giraba, cuál era la relación de transmisión con el engranaje con el que acoplaba, cuál era el material del que estaba hecho. Si no sabemos el material, vamos a tener que empezar a ver con cuál lo podemos reemplazar. Si el engranaje era un engranaje del tipo de sacrificio, es decir, prefiero que se barra un engranaje a que se me rompa el resto de la máquina. Si algo falla durante la puesta en perdón, durante el servicio de la misma, eso también te lo podés encontrar. Muchas veces podés llegar a tener un montón de engranajes que son de acero, aleado o acero al carbono, y tenés uno de aluminio, o uno de cobre, o uno de latón, o uno de un material menos resistente, para que sea ese por donde se barra, o sea, el de sacrificio, antes de romper todo el resto o de la caja reductora, multiplicadora o alguna otra parte de la máquina. Ahora, si vos tenés I, no tenés el número de dientes. Así que decimos que el número de dientes se lo elige. Se tiende a que el piñón tenga el menor número de dientes posible, menor material, menor tiempo detallado. Y para seleccionar el número de dientes mínimo para el piñón, debemos tratar de lograr un equilibrio entre resistencia y desgaste. Estamos hablando del piñón porque sería el engranaje motor, no un engranaje conducido. Sería el que está más directamente cerca del árbol transmisor de potencia, por lo tanto del eje del motor que genera todo este movimiento. Así que en una relación, por ejemplo, eh, que sea para, disculpen que me ahogué porque se me secó la garganta, para un número de dientes, por ejemplo, de 7 dientes, sabemos que habrá una mala relación de contacto y se aconseja adoptar un ángulo de presión para un alfa de 25 grados, siendo alfa la evolvente de ese engranaje. Y también esa alfa 25 grados tendría que ser por ahí un poco más y habrá bastante desgaste. Para un Z igual a 10 dientes se puede adoptar un ángulo de presión de 20 grados, pero se aconseja adoptar una carga incrementada de 45% y todavía con altura de cabeza levemente mayor. Y así sucesivamente otras características. Por ejemplo, si vos tomás un de engranaje de más de 50 dientes, trabajará muy bien el desgaste, pero comenzará a tener problemas desde el punto de vista resistivo. Por ello es que estos engranajes se sugiere hacerlos trabajar a altas velocidades. Ya vamos a ver una verificación al desgaste de, de un cálculo de engranaje. Ahora estamos en la parte resistiva. Disculpen, me voy a buscar un poco de agua porque voy a estar tosiendo. Ahora está. No viene, no viene muy lejos esto de la verificación al desgaste. Ahora, de todo lo visto acá, doy para atrás. Todavía nos queda conocer el valor de la velocidad para seleccionar la fórmula correspondiente para el cálculo de este factor de velocidad. ¿Bien? Estaba moviendo el gráfico.
Y tenés dos formas de encarar esto. O estimás la velocidad, que es algo poco aconsejable, o la segunda opción, que es cómo se procede, mediante la estimación del módulo, que hasta ahora no había entrado en juego. Así que en este cálculo teníamos o bien una estimación recién hablado del número de dientes, dependiendo cómo quieras hacer trabajar ese engranaje que vos estás diseñando, de acuerdo a la funcionalidad o bien qué función cumplía. Y ahora te ves en la necesidad de tener que estimar el módulo. Ese módulo te va a servir para calcular el diámetro primitivo y con este conocer la velocidad. Esa velocidad te va a ayudar a calcular el phi, digamos, esto que está acá. Y conociendo ese valor, vos vas a tener, yendo para atrás, vas a poder ir a calcular todo lo que necesitas. La atención de trabajo y el paso. Sabemos que velocidad es pi por el diámetro primitivo por las revoluciones por minuto. Pero también el diámetro primitivo es igual a el módulo por z, el número de dientes. Y acá entra el módulo E o estimado, que es el que vamos a verificar luego, porque justamente la razón de eso es que después tengas que hacer una verificación para saber si el módulo estimado versus el calculado te va a servir para lo que estás buscando. ¿Por qué? Porque el módulo calculado es el paso calculado sobre pi. Una vez determinado el paso, vuelvo y repito, con el dato del módulo estimado se calcula el diámetro primitivo, y con el diámetro primitivo se calcula la velocidad, y con este valor se calcula el phi, esto que estaba acá, y conocido el phi, se conoce también el sigma de trabajo, el sigma W, y con este el paso. Y el paso, vos conocés el sigma W, upa, ¿qué pasó? Conoces el sigma W y con el sigma W conoces el paso. Y con el paso, de una formulita bien chica que vimos en la clase pasada, haces el módulo calculado.
Se me secó tanto la garganta que me está raspando ahora mientras hablo con ustedes. Así que si notan cambios en la voz, pues, me hace toser. Ahora, para calcular este módulo calculado, perdón, hacen todos estos pasos para ustedes sacar este valor. Con este valor calculan el módulo. Pero ustedes, para sacar este valor, estimaron un módulo. Ahora hay que verificar si ese que habían estimado con el que calcularon estaban bien orientados o no. Así que una vez determinado el paso, lo primero que habrá que verificar es el módulo, debiéndose cumplir en lo posible que haya una igualdad entre el módulo estimado y el módulo calculado. Eso sería lo ideal. Usualmente nunca pasa. Pero se admite una tolerancia de más o menos el rango de un módulo normalizado. Ejemplo, si el módulo calculado, perdón, módulo calculado, no, el módulo estimado es 3,25, el anterior es 3 y el posterior es 3,5, el cálculo lo vas a poder hacer o con 3 o con 3,5. Ese es el rango. Si este aspecto no se cumple, o se da, por ejemplo, que el módulo estimado es mayor que el módulo calculado, significa que estimamos en exceso y habrá que recalcular todo. Si por el contrario el módulo estimado es menor que el calculado, se estimó en defecto y también habrá que recalcular todo. Una vez obtenido el equilibrio entre el estimado y el calculado, se elegirá el módulo normalizado superior. Y a continuación, se calculará el paso definitivo. Ese es el paso con el que vos vas a construir tu engranaje. Y a partir de conocer el paso, como vimos en la clase anterior, sale el resto de todas las medidas que tiene. Por eso módulo y paso te van a regir cualquier engranaje. Que son los parámetros más importantes de un engranaje. Si se llega a esto, a tener un paso definitivo y por ende todas las dimensiones, ahí se da por concluido el cálculo. Todo esto está en un apunte que ya está en el CBG, lo subí anoche. Acá estaba viendo el parcial de Agostinelli. ¿Lo ven en pantalla? Confírmeme, por favor. Sí, se ve. Parte de lo que fui explicando está acá. La parte del cálculo de Lewis arranca acá. Se va mencionando los parámetros que rigen cada uno de estos factores. Y bueno, están las tablas de los valores de tensión de rotura, tensión de fluencia, de lo que es el factor de carga, las tres fórmulas posibles para factores de velocidad,
la tabla de relación entre paso y factor de forma para las diferentes cantidades de dientes, los cálculos en sí, los valores posibles de acuerdo a la cantidad del número de dientes, y hasta acá llegamos. ¿Qué pasa? Todo esto, esta guía, que ahora vuelvo al otro apunte, a ver dónde lo tengo. Un segundito que ya lo busco. Está resumido a modo de guía, a ver, acá. En este diagrama de flujo para el cálculo resistivo de este apunte está subido, creo que desde la semana pasada, la primera parte. Vos tenés tus datos, que son la potencia y las velocidades de entrada y de salida en revoluciones por minuto. Podés calcular con la relación de las revoluciones por minuto tu relación de transmisión, y la misma no podía estar fuera de estos valores. Es decir, dependiendo si tu relación de engranaje era multiplicadora o reductora, pero no podía ser menor a un séptimo o mayor a 7. El ejemplo que está en el apunte pasado era 1 en 20. Y había que dividirlo en 1 en 4 y en 1 en 5. Ahora, una vez que esa relación ya estaba fijada o se resolvía de alguna manera, se resolvía poner algún engranaje intermedio por necesidad para mantener esa relación, se empezaba a definir qué material se iba a utilizar, cuál era el maquinado, cantidad de dientes, ángulo de presión, tipo de perfil, es decir, qué forma geométrica va a tener el diente de ese engranaje, y se procede al cálculo de tablas del factor de forma, que es función del número de dientes y el ángulo de presión, de la tensión de flexión, que es función del material, y de los factores de carga. Y sí, una vez realizado esto, se estima el módulo. Con el módulo estimado, calculas la velocidad. Con la velocidad calculas el factor de velocidad, que es función de la velocidad, claramente. Con el factor de velocidad y el factor de carga, sacás la tensión de trabajo, y con la tensión de trabajo calculas el paso usando la fórmula de Lewis para el cálculo del paso. Una vez que tenés tu paso calculado, calculas el módulo. Entonces tenés tu módulo calculado. Y te fijas si ese módulo calculado es igual, sería milagroso, que el que vos habías estimado, o si está por arriba o si está por abajo. Tu rango de tolerancia es un módulo estándar, o módulo normalizado superior al que vos estimaste. Si es igual,
Elegís el módulo normalizado superior al calculado y se calcula el resto de las dimensiones. Si le erraste, porque estimaste en exceso o en defecto, hay que volver a hacer todos los cálculos vuelta. Hay que estimar mejor y volver a recalcular a ver si la pegamos o no. Siguiendo esto, calculás todo lo que vos necesitas haciendo un cálculo resistivo para verificar si andabas bien rumbeado o no. Esperen que voy a comer un caramelo porque tengo la garganta en la miseria. Y ahora, lo que sigue es la verificación a cargas dinámicas que, bueno, parte del resumen está acá. Se lo debemos, esta vez no a Lewis, sino a Buckingham. Y está basado en esos factores que figuran ahí: la determinación de la masa efectiva actuante sobre las circunferencias primitivas de los engranajes, los esfuerzos debido a las aceleraciones, la discriminación de perfiles y el análisis de las cargas de impacto. Buckingham en el análisis le da fundamental importancia a lo que denominó error en acción, que no es más que el huelgo existente entre dientes de los engranajes. En la clase pasada habíamos mencionado que cuando dos dientes se engranan entre sí, el engrane no es perfecto, porque si no, no se podría permitir la rotación de los engranajes, sino que siempre hay un espacio. Ese espacio también genera, por el uso en servicio de estos engranajes, desgastes, golpeteos, cuando un diente apoya sobre el otro, el punto de contacto está sobre la circunferencia primitiva. Y se pueden ir dando pequeños golpeteos que a lo largo del uso pueden llegar a generar desgaste, debilitamiento, alguna rotura de diente. Pero bueno, ese huelgo es importante para que pueda funcionar. Así que Buckingham le da digamos, fundamental importancia a este huelgo que llamó error en acción. Si existe huelgo entre dientes, es dable suponer que al actuar un instante en vacío, el engranaje motor o conductor se acelerará. Es decir, como hay un microsegundo donde va a actuar en vacío, por esos espacios entre dientes, y esa aceleración multiplicada por la masa que arrastra habrá de generar una fuerza denominada fuerza adicional dinámica, que será la encargada de hacer golpear a los dientes de las ruedas conductoras sobre los dientes de la rueda conducida. Así que en la fórmula de cálculo que plantea, sirve para determinar la carga total dinámica actuante sobre ese diente. Y es esta fórmula que está acá. ¿Ven la manito, no?, que yo estoy señalando? Por las dudas, capaz que señalo cosas, ustedes no lo ven. Sí, se ve el puntero. Joya. Donde WD es la carga total actuante sobre el diente, kilogramos. W es la carga tangencial al transmitir, la potencia N. Y WI es la carga adicional dinámica. Para el cálculo de la carga tangencial, hace uso de esta fórmula. Si nunca la vieron,
Eh, es una fórmula muy conocida esta. Usualmente en mecánica la usamos bastante porque tenés dos factores muy sencillos de conocer, que es el número de revoluciones que te lo da el motor y la potencia a transmitir en caballo de fuerza, que también te lo da el motor. Así que estos dos datos están en la chapita del motor. Este valor, 71.620, es la constante que viene arrastrada, ¿no? Pero es la constante de proporcionalidad, que te la acordás, y con dos datos que sacaste de la chapita del motor, tenés el momento torsor que está en ese momento actuante ahí sobre lo que tengas montado en el eje del motor. Puede ser una rueda dentada, puede ser una polea, puede ser otra cosa. Pero esta fórmula, digamos, los mecánicos la conocemos bastante. Así que para el cálculo de la carga tangencial, usa esta fórmula y reemplaza al momento torsor como la carga tangencial por el diámetro primitivo sobre 2, que es la carga por el radio, ¿no? Y llega a esta fórmula. Para el cálculo de WI, está esta otra fórmula, donde ves la velocidad tangencial del diámetro primitivo, W es la carga tangencial o fuerza tangencial, F es el largo del diente, que viene arrastrado de la fórmula anterior, o el ancho del engranaje, que también se lo mencionaba, y C es el factor de deformación dinámica. Y ese factor de deformación dinámica adopta tres valores distintos. Para ángulos de 14 grados 30, estos de acá, para ángulos de 20, esta otra fórmula de acá, y para stabs, que es un tipo de engranaje eh, más chico, tenés esa otra fórmula de acá. Denme un segundo, estoy mirando una cosita. Estaba buscando porque no me acuerdo en qué página estaba esto. Creo que en algún lado estaba la definición de stab. Quería ver en qué página estaba, si se la marcaba. Pero bueno, es un tipo de engranaje un poco más pequeño. Con ciertas características de ángulos. Pero quería ver si lo tenían en el apunte. No en este, que es el resumen hecho a mano, sino en el otro que tipeaban aquí. Pero bueno, lo importante en este caso es que el cálculo de formación Z te puede adoptar esas tres fórmulas, dependiendo qué tipo de engranaje tengas vos en la mano. El error en acción, recuerden, es el huelgo. E1 y E2 son el módulo de elasticidad del piñón y la corona, es decir, dependen del material. Es el famoso módulo de Young, o módulo de elasticidad. Está tabuladísimo porque dependen del material. Y la determinación del error en acción está tabulado en función del maquinado y del módulo. Es decir, ese E es función de la clase de máquina y del módulo. Y en mecanizado tenés tres tipos, clase 1, 2 y 3, donde la 3 ya es precisa, rectificado, puede tener algún proceso de lapidado también. En la clase 2 es exacta, pero hecho por generación o creadora, por ahí tenés
algunos rangos de tolerancias que no sean tan precisos como la clase 3. La clase 3 quiere decir que el mecanizado controlaste con comparador, lo mandaste a una mesa CMM. Si tenés brazo faro, lo mediste bien, como mostraba el video de la clase anterior, que se controlaba cada diente con un brazo faro. Así que esos valores usualmente están tabulados. Acá lo encontré en la página 11. Stops, engranaje con altura de cabeza reducida, con ángulos de 20 grados. Estoy viendo acá. Bueno, también está tabulado en función de la velocidad de tangencial, debiendo cuidarse que el error en acción tomado como función de la clase de maquinado y módulo sea menor que el máximo permisible tabulado en función de la velocidad. Para que un engranaje verifique a cargas dinámicas, se deben cumplir estos parámetros. Que la fuerza tangencial sea mayor o igual que 1,25 de la carga dinámica. Para cargas tipo, por ejemplo, constantes, pulsantes o con choques. Donde la fuerza tangencial o Ft la calculabas con la fórmula de Lewis. Para evitar el sobredimensionado, es decir, hacer el engranaje muy cojudo, algunos autores opinan que la condición a cumplir es esta relación. Que el WD sea menor o igual que Ft sin estos valores de 1,25, 1,35. Y si la condición establecida no se cumple, tenés que encarar estas otras posibles soluciones. Habrá que cambiar el material, porque los valores tabulados aumentarán o se reducirán según para dónde vaya el material, si lo mejorás o lo empeorás, o mejorás el maquinado, o vas a incrementar las dimensiones, eso implica un cambio en el módulo, y el módulo ya sabemos por el cálculo resistivo anterior, que para poder obtenerlo y verificarlo hay que hacer una serie de pasos, así que si tenés que encarar por el lado de modificar el módulo, te vas a ver metido de vuelta en el loop de recálculo y reverificación del mismo. O bien, la opción que te queda es una solución mixta de las anteriores. Cambias el material y mejoras el maquinado, pero mantenés el módulo, por ejemplo. Y llegamos a la parte del cálculo de engranajes al desgaste. El cálculo de engranajes al desgaste, vos tenés que ver si, digamos, en el tiempo, las dimensiones que calculaste, la funcionalidad para la cual estás diseñándolo, la forma en que lo vas a mecanizar, etcétera, van a hacer que esto perdure en el tiempo, o bien puedas encontrarte con algún problema de falla justamente por desgaste. Y el desgaste va a depender del material, la curvatura del perfil, si ese ángulo, si es 14 grados, 20, 25.
la magnitud del deslizamiento entre los flancos de los dientes, es decir, cuánto contacto tienen los dientes. ¿Es una rueda dentada de un ancho, por ejemplo, del ancho de 2 dedos de tu mano? ¿O estamos hablando de algo con varios dientes y muchas áreas de contacto? ¿Va a estar lubricado? ¿Con grasa, con aceite? ¿Qué tipo de lubricación va a tener? Y después empieza la terminación superficial, la temperatura de servicio, el ambiente en el que van a trabajar. Pueden trabajar en un ambiente de carácter corrosivo también. Así que eso también son factores que uno tiene que tener en cuenta para tener algo que perdure en el tiempo y que no tengas que volver a los 3 meses a fabricar otro engranaje porque se volvió a romper. Me siguen todos acá, se bajaron. No responde nadie. Sí, profe. Bien. Dentro de los primeros factores vamos a hablar de la parte material, que sería tensión superficial o módulo de elasticidad. La tensión superficial o presión específica sobre el flanco del diente no debe sobrepasar el límite de elasticidad del material y además requiere una buena lubricación y la limitación será más rigurosa, ya que no deberemos sobrepasar la carga de rotura de película de aceite, o sea que encima que requiere una lubricación, vas a tener que moverte dentro del rango de zonas de esfuerzos o que no sobrepase la carga de rotura de esa película de aceite. Y bueno, fue Hertz el que hizo las experiencias, y lo que hizo Hertz fue 2 cilindros paralelos y en contacto, donde sus superficies se tocan a lo largo de una generatriz de longitud F, y si son comprimidos uno contra el otro, habrá una deformación de esa generatriz, originándose una faja de lados paralelos, cuyo ancho crece con el aumento de la fuerza de compresión, es decir, al comprimirlos, esa línea generatriz de contacto entre los dos se empieza a transformar en un área rectangular, crece el ancho. Es como vamos a suponer, la rueda de un auto cuando está apoyada sobre el asfalto, la parte baja de la rueda está, digamos, deformada de forma recta, pierde su curvatura y todo el punto de contacto en el ancho de la rueda sobre el asfalto en realidad es un área rectangular. Bien, dice que ese ancho crece con el aumento de la fuerza de compresión. En esta faja, la presión específica no es uniforme, resultando máxima a lo largo de la línea central o generatriz original de contacto, es decir, a medida que te alejas de la generatriz, esa fuerza de compresión no es homogénea y, por supuesto, va a ser menor. Y en esa línea generatriz original será también máxima la deformación sufrida por el material, la que irá disminuyendo gradualmente a medida que nos acercamos al borde de la faja. Hasta ahí nada extraño frente a la experiencia que hizo Hertz. La presión específica máxima
crece menos rápidamente que la fuerza de compresión total. Pues cuando aumenta, también habrá de aumentar el ancho de la faja de contacto entre los dos cilindros. Y, a ver, la presión específica sobre el flanco del diente no debe sobrepasar el límite de elasticidad del material y si además se requiere buena lubricación, no debe ser. La limitación será más rigurosa ya que no deberemos pasarla sobre la carga de rotura de la película. Esto está también acá en el apunte. Ahora ya vamos a llegar a esta ecuación. Por otra parte, a iguales dimensiones de los cilindros y a igual fuerza de compresión total, la faja de contacto será tanto más angosta cuanto más elevado sea el módulo de elasticidad. Por lo tanto, si ese módulo de elasticidad es muy grande, se va a deformar poco. Si se deforma poco, esa faja va a disminuir en ancho y va a ser lo más similar a la generatriz original previa a la deformación por las cargas P que figuran ahí en el dibujo. Es por ello que al crecer E hace que aumente la presión específica máxima. Ahora, si dejamos constante los módulos de elasticidad, es decir, tenés, por ejemplo, mismo material en ambos cilindros, y si dejamos constante los módulos de elasticidad y la carga de compresión P, y aumenta la osculación de la superficie, aumenta también el ancho de la faja y por consiguiente habrá de disminuir la presión específica máxima, que es la T sub C, que va o tensión de contacto, que es esto. ¿Qué quiere decir esto? Si vos dejás fijo las cargas y dejás fijo los módulos, porque estás manteniendo, por ejemplo, el mismo material, y esto se va a parecer lo más posible a la generatriz original, haciendo menos ancha esa faja de deformación, te va a disminuir esa presión específica. Cuando hablo de aumentar la osculación, quiere decir aumentar justamente la rotación para que se contacten mejor. ¿Alguna vez escucharon plano osculador? Por la duda pregunta. Normal, binormal y osculador. Recién veo el chat que alguien escribió algo. No, yo no, por lo menos. Bien. Qué feo que ¿cómo se llama? No escuchaste al principio del año donde estábamos hablando de eso, plano normal, binormal y osculador, en rotación. Alguna vez lo tenías que haber escuchado. Me olvidé por ahí. Soy humano. No pasa nada. Justamente cuando estudiábamos la parte de rotación de cuerpos, vos podías rotar de acuerdo a los tres ejes, y tenías uno que era el plano normal, que era el eje de rotación común, el transversal a ese, que era el binormal, y el otro eje que quedaba era el osculante, osculador, dependiendo del libro. Bien. Lo que hizo Hertz en este estudio no es más que un análisis de tensiones de contacto, definiéndose como tales a las causas por las que la presión de un sólido elástico con otro, cuyas superficies están en contacto limitado, y este tipo de contacto da origen a lo que se conoce con el nombre de pitting. Pitting por ahí lo han escuchado, que es o desgaste localizado, y también se usa mucho para corrosión localizada. Si en alguna materia hablaron de eso.
Sí, no, tal vez, maybe. No, profe, Bien. pero puede ser que en ensayos no destructivos analizan eso. Sí, estaba buscando justamente acá ejemplos de pitting en corrosión. No sé si ven algunos ejemplos acá. Son corrosiones. El pitting es una corrosión muy puntual. Estos son casos totalmente avanzados. Pero esto, cuando, por ejemplo, tenés algo que no sea como esto que está acá, que se renota que está todo corroído, el pitting te podés encontrar con que es como una carie en el diente, ves alguna manchita negra, pero abajo tenés un agujero importante. Entonces, a veces cuando tenés corrosión muy localizada, ves, no, mirá, tenés un foquito acá nomás de corrosión, empezás a escarbar y te encontrás con un agujero abajo que venía avanzando y tenés todo oxidado. Bueno, vuelvo al otro punto. Así que este caso de pitting se puede dar también en zonas muy puntuales, pero que bajo las cuales hay altas presiones o altos esfuerzos, y te puede llegar a generar erosiones, deformaciones. Y bueno, Hertz llegó a determinar esta ecuación, que la tensión de contacto viene dada por todos estos parámetros, donde R1 y R2 son los radios de los cilindros, y E1 y E2 son los módulos. En el caso de los módulos, vos tenés un factor que es el coeficiente de Poisson. El coeficiente, si no lo escucharon, esto en resistencia de materiales. Sí, eso sí, profe. Va, Y yo me acuerdo. yo lo pregunto porque iba a decir, si no lo escucharon, no pasa nada, porque no sé hasta dónde alcanzan ustedes a ver diferentes tipos de esfuerzos. En el caso del coeficiente de Poisson es cuando ustedes ven compresión. El coeficiente de Poisson en los materiales es muy importante porque si vos vas a hacer trabajar una pieza a compresión, te va a dar una idea de si sobrepasados ciertos valores de tensiones, perdón, de presiones, se te comienza, por ejemplo, a abarrilar una columna, ¿no? Si alguna, a ver si puedo encontrar algún ejemplo. Para que vean. Lo real. Me acuerdo de haber visto una columna de puente, pero estoy buscando en internet. Esto es un video. Mm, bueno, acá vamos a ver algunas falla por compresión, donde se puede llegar a ver los abarrilamientos previos. A ver acá, no sé si la alcanzan a ver, que hicieron que las varillas que tiene la columna lograron más o menos resistir, entre comillas, pero hicieron saltar todo el revestimiento cementicio que tiene. Pero lo importante es que el coeficiente de Poisson, acá hay otra que también se nota el abarrilamiento y que estalle la columna. Es decir, no es que se
corta o se va a caer, no, pero sabes que esa columna a compresión ya no resiste. Por eso se deformó. Y el coeficiente de Poisson sería el factor importante para determinar si existe ese riesgo o no de falla de compresión. Bien, el muchacho Hertz, lo que hizo, bueno, fue determinar esta ecuación con los parámetros de radios y módulo de elasticidad. En el módulo de elasticidad está involucrado el coeficiente de Poisson. Si uno toma ese coeficiente de Poisson como único, como sería mu1 igual a mu2 igual a mu igual a 0,25, se trabaja un poco con la fórmula, reemplazamos y se llega a esta ecuación 2. La aplicación de la ecuación 2 a engranaje, teniendo en cuenta estas cosas, es decir, el radio 1 es el diámetro primitivo 1 dividido 2, el radio 2 es lo mismo, por seno de alfa, siendo alfa el ángulo de presión, o el ángulo de contacto. Voy a hacer un zoom. Acá está el dibujo del diente. Voy a hacerla un poco más corta. Se va trabajando con la ecuación. Reemplazás, llegas a esta otra ecuación 3. Se define la carga máxima al desgaste, el esfuerzo máximo al desgaste. Se reemplaza y se despeja WS. WS, recuerden al inicio. Vengo por acá. Ahí está. Que es la carga de servicio, carga al desgaste. Acá ya vamos a llegar a eso. Esa carga al desgaste va a tener que ser mayor que la WD de las cargas dinámicas que habíamos estimado en la parte anterior. Entonces vos tenés un cálculo resistivo, una verificación a cargas dinámicas y una verificación al desgaste. La fórmula o la experiencia de Hertz te va a, ecuación mediante, llevar a calcular primero la carga al desgaste y el esfuerzo de corte Q que lo vas a definir en una parte con esto, que es también lo conocen como ecuación de Buckingham para el desgaste, que está acá abajo, ecuación de Buckingham que tenés el parámetro Q. No quiero volver a hacer todo el detalle porque esto lo van a seguir ustedes, pero el concepto de esto es, una vez que ustedes calculan el WS, que es la carga del desgaste, tienen que verificarse para poder cumplirse que sea mayor que el WD que se calculó en la parte anterior para la verificación a cargas dinámicas. Muchos de estos valores, como el caso de K, que tienen una fórmula que como salen del rubro empírico, del rubro práctico,
e involucra la tensión de contacto, fíjense que K es una constante y tiene involucrado un ángulo de presión, los dos módulos de elasticidad y la tensión de corte. Y para no andar escribiendo todo esto dentro de la ecuación, dijeron, bueno, esto es K. Y resulta que la ecuación te queda de esta manera. Son fórmulas más sencillas, pero bueno, K es un valor que está tabulado, igual que T sub C. Así que todo eso, ahora corto de acá y voy a compartir un segundo. No, estaba en el mismo lugar. Mala mía. Vengo a la parte de cálculos. Acá estaba lo de STAB, que estaba buscando. ¿Dónde está? Relación. Los cilindros. Dientes. La vieja. Acá llegamos. Tabla de K y de la tensión de contacto para diferentes materiales, diferentes ángulos de presión. Bueno, son valores que al momento de hacer un cálculo, directamente vas y lo buscas en la tabla, o bien con este valor de T sub C podés venir para acá atrás. Sí, acá está. Y poder determinar, por ejemplo, un paso, determinar el ancho del diente, porque este valor fue dado como dato. Y está tabulado para diferentes tipos de acero, de diferente dureza, y si son de fundición, bronce, etc. El apunte, terminamos acá. Esto es la parte final que tienen ustedes antes de meternos con engranajes helicoidales en la última parte. La clase que viene era el recuperatorio, por lo tanto, antes de eso tengo que terminar todas las notas, que sería el 18. Esperen, nunca volví a prender la cámara. No. El día 25 sería clase regular. Y veríamos engranajes helicoidales. Estaríamos terminando con recuperatorio y examen entre el 2 y el 9 de diciembre. Tendríamos el último parcial de esto. Y se finita la ragazzi, terminaríamos el año. Aquel que necesite algún recuperatorio, soy bastante más flexible para poder evaluarlo. Va a haber, por supuesto, otro recuperatorio, un segundo recuperatorio del segundo parcial o del tercero. Pero estaríamos por ahí para el tercero hablando ya en una fecha en este año y la segunda por ahí en febrero. Y ¿Qué bueno, fecha dijo, profe, el próximo parcial? estoy entre el 2 y el 9. Tengo que ver cómo termino con helicoidales. Genial. Así que los despido hasta el jueves que viene. Aquellos que necesitan recuperar, todavía no nos enteramos. Sí. Perfecto, profe. Gracias, profe. Buenas Bueno, noches. chau. Bueno, Buenas noches, chao. Profesor, Sí, escucho. ¿Quién habló? consulta. Entonces, la clase que viene es solo recuperatorio. Solo recuperatorio. Por supuesto, todavía no están enterados quién necesita recuperar o no. No, tal cual, tal Termine. cual. Listo, muchas gracias. Hasta Adiós. luego. Chau.